what factors are contributing to this police repression? What factors are working against it and allowing protest? And have the tactics changed on either side? Bueno, yo creería que lo primero es que pese a la evidencia de brutalidad policial, especialmente en temas de asesinatos, lesiones, detenciones arbitrarias que han quedado grabadas en video, el gobierno nacional y los gobiernos locales han salido a respaldar la policía, especialmente el gobierno nacional, que es un gobierno en este momento posicionado como un gobierno de derechas. Los gobiernos alternativos de varias localidades, de varias ciudades, han sido más bien débiles en ese rechazo y no tienen un control de la policía y han permitido que esa falta de control de la policía derive en brutalidad política. Las estrategias fundamentalmente tienen que ver, uno, con la estigmatización de quienes hacen protesta, cuando actores sociales, como por ejemplo los pueblos indígenas, los pueblos de comunidades negras, planean realización de protestas, manifestaciones, marchas, como recientemente, yo creo que Víctor hablará con más detalle de eso, la minga que venía desde el suroccidente del país hasta la ciudad de Bogotá, fue estigmatizada, asociándola a grupos armados al margen de la ley, asociándola a una mayor tasa de infección y contagio del COVID. Por ejemplo, ha sido muy fuerte este tema. Durante la pandemia han utilizado el COVID para minimizar y relativizar el derecho a la protesta y a la manifestación, diciendo que la protesta es un escenario de contagio del COVID. Adicionalmente, otras de las tácticas que se han presentado es la disolución violenta e injustificada de todas las protestas. No importa la razón de la protesta, si es crítica al gobierno o si es crítica a sectores empresariales, a empresas multinacionales, a proyectos, es disuelta, siempre es disuelta de forma violenta e injustificada. Hay un uso excesivo de las detenciones arbitrarias que terminan en torturas. Creo que Latinoamérica, como bien lo decía Juan Carlos y también lo escuchaba del colega de Guatemala, nosotros seguimos atorados en esa lógica de la detención por parte de la políticos inhumanos. Y adicionalmente, hemos podido identificar que hay un ataque deliberado a quienes hacen registro de las protestas y de los abusos policiales. Es decir, que los periodistas en Colombia que hacen cubrimiento de protestas están siendo objeto de un ataque deliberado. En agosto de este año, un periodista indígena del pueblo Nasa en Cauca, Abelardo Liz, fue asesinado por el ejército en el marco de una protesta donde atendía la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Pero eso se repite en las ciudades, se repite en zonas rurales y es un patrón muy fuerte que hemos podido evidenciar que está ocurriendo. Adicionalmente, hemos podido establecer que las protestas están siendo usadas, son usados agentes infiltrados de inteligencia para generar escenarios de violencia dentro de las manifestaciones y desde allí estigmatizar que por actos violentos está ocurriendo este tipo de situaciones y así deslegitiman la protesta que se da en Colombia. Y adicionalmente, una de las cosas que ha empezado a calar es que la protesta tiene que ser perfectamente pacífica. Aquí en Colombia, inclusive los gobiernos alternativos les gustaría que las manifestaciones fueran en las aceras, en los andenes de las calles, no por las calles, que fueran estáticas, que no gritaran, sino hicieran a bajo ruido sus manifestaciones, que solamente tuvieran un cartel. Y la naturaleza de la protesta es una protesta de la vía de hecho. En Latinoamérica ha sido así, en Colombia ha sido así, y también buscan relativizar eso. Y adicionalmente, no solamente con el tema del COVID, por el tema del contagio, sino adicionalmente han evolucionado diciendo, estamos en una crisis económica por pandemia y ustedes protestando lo que hacen es hundir al país. Entonces eso deslegitima muchísimo este tema. Pero hay algo que es supremamente importante. Colombia este año, 2020, dedica 10 billones de dólares a la defensa. El próximo año va a dedicar 10.4 billones de dólares. De esos, solamente este año, para mayo a diciembre, el gobierno colombiano compró 2.8 millones de dólares en municiones
de letalidad reducida para atacar la protesta. Gases lacrimógenos, esferas de pintura y esferas metálicas, granadas de aturdimiento, escopetas, que le llaman ellos de baja letalidad, pero que recientemente han asesinado muchachos por disparos a la cabeza, porque están disparando a la cabeza. Ya en las protestas no están siendo un agente de dispersión, sino directamente atacando a los manifestantes. Entonces, el presupuesto va incrementando. Cuando se presenta un asesinato en vivo y en directo, o un mutilado o un lesionado que queda grabado en la brutalidad policial, lo que hace el gobierno es a salir a decir que son valientes estos policías y que va a aumentar el presupuesto. Es el absurdo, la sin salida de lo que nos están planteando. ¿Qué hemos hecho? Pues las estrategias, primero, hay dos grandes niveles de protestas. Unas protestas con un nivel muy fuerte de organización, que fundamentalmente son de organizaciones étnicas y campesinas, que son los indígenas, las comunidades negras y los campesinos, que tienen una planeación, que tienen una dirección, utilizan algo que es muy particular, Víctor lo dirá, las guardias indígenas, las guardias cimarronas y las guardias campesinas, que son marcos de protección propios para proteger a los manifestantes e impedir que se den actos de sabotaje de las protestas. Pero también hay un escenario más espontáneo de la protesta en Bogotá, especialmente en las ciudades, que ha hecho que yo creo que es algo muy bonito que tenemos los latinoamericanos y que acabó de pasar en el paro del 21 de noviembre, y es volver la protesta una fiesta pública, una fiesta popular en las calles. Creo que eso es un elemento que en Latinoamérica es supremamente valioso, pero que objetivamente la represión lo ha atacado, porque obviamente la represión busca minar no solamente la integridad de la persona, sino la convicción de los pueblos de protestar. Entonces creo que de a pocos Colombia ha tratado de resurgir eso de la protesta como fiesta. Todavía estamos en un escenario de discursos, de una serie de cosas que no nos dejan avanzar, pero creo que eso ha ido avanzando. Se han creado observaciones permanentes y redes permanentes de activistas de derechos humanos que están vigilantes en todas las protestas. Se han creado campañas que permiten reaccionar en tiempo real, documentar en tiempo real e intervenir en tiempo real para que no se hagan actos de detenciones injustas, que no se den maltratos injustificados, que no se hagan dispersiones de la protesta mediante usos violentos como gases lacrimógenos. Eso ha permitido que hayan una visibilización. El problema radica en que ahora uno de los objetivos ha sido atacar a esos defensores de derechos humanos que acompañan las protestas. Creo que ha sido fundamental este tema del uso de las nuevas tecnologías, videos, celulares, fotografías, subirlos en red. Por ejemplo, en la masacre del 9 de septiembre, hubo un Facebook Live de una persona que desde su casa grabó toda una protesta y durante 2 horas 50 minutos grabó en vivo cómo fueron asesinadas 3 personas y heridas 17. Y eso es fundamental hoy en día para poder evidenciar el ataque que está dando. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Que para el próximo año va a implementar tecnología de reconocimiento facial para poder detener a los manifestantes. ¿Qué otras cosas se han hecho? La documentación en red. Cada vez hay una sensibilización más alta de académicos, de profesionales independientes que están diciendo esto es injusto, yo cómo puedo ayudar, y están apoyando los escenarios de documentación en red. Creo que eso es fundamental, porque ponemos a funcionar a muchísimas personas que no están vinculadas al movimiento de derechos humanos, pero que se indignan y quieren apostarle a participar. Eso es un tema que tiene sus bemoles, hay días que funciona bien, hay días que no funciona, pero ha sido supremamente interesante. Las dos últimas cosas, un activismo judicial que recientemente DH Colombia participó de eso, logramos que por una acción de tutela se le ordenara al gobierno y a la policía y a otras entidades muchas cosas. Primero, dejar de usar algún tipo de armas que estaban ocasionando asesinatos y que le llamaban de letalidad reducida. Dos, pedir perdón por la brutalidad policial. A través de una acción ágil como la de tutela, se logró que pidiera perdón el ministro de Defensa. Tres, tal vez lo más importante, crear un protocolo con acciones preventivas durante y posterior a la protesta que garanticen que garanticen que no va a haber abuso policial. Obviamente, esto es el papel y esto es el deber ser, pero creo que esta tutela ha puesto al gobierno en una situación muy complicada, porque le ha tocado en última reconocer en papel
que su actuación es ilegítima o que la brutalidad policial existe, pese a que no lo diga de viva voz. Y finalmente, otro escenario bueno, y esta tutela tiene una serie de órdenes bien interesantes en relación a detenidos, en relación a la posibilidad de revisar qué tipo de armamento tiene la policía cuando sale a las calles, de poder tener la información de quiénes comandan los operativos, porque ese es el gran problema con la policía. Yo me imagino que Juan Carlos lo sabe bien, es que la policía oculta sus identidades, es imposible individualizar a las personas que cometen los crímenes y después cuando estás en las judicializaciones, pues sabes que la policía mató a un muchacho, pero no se sabe quién. Entonces no se logran esos niveles de responsabilidad directa o de responsabilidad en quienes dieron las órdenes. Y ese es el último escenario. Colombia ha tratado de lograr romper esa cadena de impunidad. Nosotros, para ejemplificar lo que es la impunidad acá, nosotros tenemos el único caso contra el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es la policía especializada para romper las protestas, que en un asesinato, ellos han asesinado a más de 50 personas durante la existencia de este escuadrón, y uno de los primeros casos, que es del 2005, hasta hoy, en este año, estamos en juicio. 15 años para llegar a un juicio del asesinato de un niño de 15 años por la policía. Esa barrera de la impunidad es complicada, pero creo que ahí vamos fortaleciendo. Y con la masacre que acabó de ocurrir el 9 de septiembre, tenemos tanto material en video que esperamos poder individualizar los responsables de la policía. Y cierro diciendo que lamentablemente en el gobierno de Colombia, asesinar y ser un criminal paga. Los mandos de la policía que están vinculados a graves violaciones de derechos humanos, como mutilaciones de ojos, asesinatos, han ido escalando en la carrera policial y hoy en día son mandos superiores, y eso es verdaderamente vergonzante. Creo que en eso se reduce un poco. Hemos hecho esa denuncia política. En el Congreso de la República hemos tratado de parar esos ascensos. Se han dado las discusiones de forma pública, pero insisto, el gran problema de Colombia es que seguimos tratando toda nuestra conflictividad social y toda nuestra búsqueda de derechos a través del ojo del militarismo y el tratamiento policial, pese a haber suscrito el acuerdo de paz que no ha resuelto esto. Muchas gracias.